Bueno, muy buenas. Os voy a explicar cómo resolver este ejercicio. Es un ejercicio de segundo de la ESO en el que nos piden calcular la P, la potencia total, y calcular la potencia 1, la P1. En este caso vamos a tener que utilizar la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm, o lo que os voy a explicar ahora es muy importante para poder resolver el ejercicio y quiero que tengáis máxima atención. Es importante que bueno, hay que saber que esto es voltaje, la V es voltaje que se mide en voltios, esto es la I de intensidad que se mide en amperios y esta es la R de resistencia que se mide en ohmios. Es importante saber que esta fórmula hay que sabérsela y este triangulito es muy interesante para saber cuál es la fórmula en el caso de que busquemos diferentes cosas, ¿no? En el momento que nosotros buscamos la intensidad, ponemos el dedo, o en este caso yo pongo la flecha encima de lo que estamos buscando y nos da automáticamente la fórmula que tenemos que utilizar. Por ejemplo, yo pongo el dedo en intensidad y lo tapo y me sale que la fórmula es V partido de R. Yo estoy buscando, por ejemplo, la R. Bueno, pues tapo con el dedo, yo en este caso con la flecha, tapo la R, que es la que estoy buscando, y ya vemos que la fórmula nos la da, ¿no? El triángulo. V partido de I. Que estoy buscando, por ejemplo, la V, pues igual pongo el dedo encima de la V y nos da el triángulo, perdón, ya en la solución. I por R, ¿vale? Bien, pues esto es importante que lo tengáis claro porque la ley de Ohm es muy interesante que se sepa para poder llevarlo a cabo. También quiero que tengáis muy claro que hay dos tipos de circuitos, el circuito en serie, en el que la intensidad es siempre la misma, y el circuito en paralelo, que está dividido como en ramas y que cada rama lleva su propia intensidad. En este caso, lo que es igual, en paralelo, lo que es igual es el voltaje es siempre el mismo. Y esto hay que sabérselo. Esta tablita hay que sabérsela, de memoria. ¿Por qué? Porque en el caso de la resistencia, bueno, pues en paralelo, que es el que a nosotros nos interesa, porque nuestro ejercicio de hoy va a ser en paralelo, bueno, pues hay que saber que la resistencia no es siempre la misma, ¿lo veis? La R total es la suma de todas las R, por tanto, significa que no es la misma. En el caso de la intensidad, igual. Intensidad 1 es igual a intensidad 2, a intensidad 3. Cada intensidad de esta, ¿no? Intensidad 1 significa la intensidad del primer ramal, la intensidad del segundo ramal, la intensidad del tercero, etcétera, ¿vale? Y en el caso del voltaje, la V1 es igual a V2, es decir, todas las ramas son iguales. Todas las líneas van a ser iguales. Por tanto, en el momento que nos den, en el caso de paralelo, ¿vale? En el momento de que nos den un voltaje, ya sabemos cuál va a ser el voltaje para siempre, para todo el circuito, para todas las ramas, ¿vale? Bien, nos vamos nosotros a nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos pide calcular la P. Recordad que la potencia se mide en vatios. Pero antes de calcular la P, tenemos que ir al circuito, identificar qué tipo de circuito es. En este caso es un circuito en paralelo y tiene, bueno, pues 4 líneas, ¿lo veis? Tiene 4 ramas. En este caso es importante, antes de nada, ver si tiene fusibles, ¿eh? Y efectivamente, hay dos fusibles. Tenemos un fusible en la rama 2 y otro fusible en la línea 4. Bueno, pues sabemos que el fusible soporta 1 amperio. Los dos fusibles soportan 1 amperio. Esto significa lo siguiente, significa que si la intensidad que pasa por esta rama es más de 1 amperio, la rama peta, o sea, tal y como dice mi alumno, ¿no? La rama peta, es decir, que la rama se anularía. ¿Por qué? Porque se ha quemado, no soporta tanta intensidad, ¿vale? Por tanto, recordad que si por aquí pasa más intensidad de la que soporta el fusible, anulamos esta rama y se queda en 0. Para nosotros ya no existiría esta rama. ¿Por qué? Porque, como dice mi alumno, ha petado. ¿Vale?
Pues bueno, vamos a empezar primero, antes de ver lo que es la potencia, vamos a ver lo de la intensidad, ¿no? A ver si por aquí, a ver si vamos a, es que no podemos hacer, esto tiene una razón, lo de mirar los fusibles, ¿por qué? Porque no vamos a hacer el ejercicio si a lo mejor tenemos anulada una rama. Entonces, primero tenemos que saber si, siempre que veamos fusible, lo primero que hay que hacer es ir a por ello, ver si la intensidad que pasa por ahí es la que soporta el fusible o no. Por tanto, vamos a empezar nosotros. Empezamos, bueno, pues empezamos por la primera rama y vamos a ver la intensidad, ¿no? La intensidad 2, la intensidad de esta línea 2, nos tenemos que ir a nuestra querida ley de Ohm. ¿Eh? Ponemos el dedito en intensidad, que es la que estamos buscando, y nos dice que es V partido de R. Bueno, pues nosotros lo hacemos. Decimos V2 partido de R2 es igual a lo siguiente, a 6V, 6 voltios. ¿Por qué? Porque nos dice el circuito que V3 es igual a 6 voltios. Entonces, como es paralelo, sabemos que todo el voltaje es el mismo. Por tanto, sabiendo que V3 es 6V, también sabemos que V2, V1 o V4 también es 6V. Por tanto, las V siempre van a ser la misma. El voltaje siempre va a ser el mismo, 6, ¿vale? Por tanto, sabemos que 6 y R2 nos lo da problema. R2 es igual a 3 ohmios. 6 voltios partido de 3 ohmios, perdón, es igual a 2 amperios. ¿Por qué ponemos amperios? Porque estamos buscando la intensidad. La intensidad, perdón, se mide en amperios, ¿vale? Bien, pasa por aquí 2 amperios de intensidad. ¿Cuánto soportaba? 1 amperio. Como soporta 1 amperio, esta rama se anula. Es decir, por esta rama pasa más intensidad de la que soporta el fusible. Por tanto, apretado, ¿vale? Se anula esta rama. La rama 2 para nosotros ya, a partir de ahora, no existe. Porque ya no existe porque el fusible no ha podido soportarla. Vamos a ver la rama 4, que también tiene otro fusible. Mismo procedimiento, intensidad 4, en este caso es V4, ¿vale? Vemos cuánto es el voltaje del 4, ya sabemos que es el mismo de V3, 6V, y R4 también nos lo da problema, que es 6 ohmios. Por tanto, 6 voltios partido de 6 ohmios es igual a 1 amperio. Como el fusible podía soportar 1 amperio y la intensidad que está pasando es 1 amperio, ok, por tanto, esta rama se queda válida, es válida, ¿vale? Se queda tal y como está. Bien, una vez que hemos hecho esto, tenemos que ver, vamos a hacer lo que nos pide el problema, ¿no? Porque en realidad el problema no nos pedía esto. Lo que pasa es que para poder calcular cualquier circuito o cualquier cosa que nos pida, lo primero que hay que hacer es saber si todas las ramas están operativas, porque si hay alguna que no se soporta en intensidad, se anula, como en este caso, que recordamos que R2 ya está anulada. Bien, vamos a calcular lo que nos pide el problema. El problema nos pide calcular P total y P1. Bueno, tenemos que saber cuál es la fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia 4, etc. Y es lo mismo que potencia total es igual a V por I. ¿Por qué es lo mismo? ¿Por qué os lo digo que es lo mismo? Porque se puede hacer de las dos formas. Se puede hacer de esta forma para saber la potencia total o directamente nos vamos a potencia total es igual a voltaje total por intensidad total. Lo podemos hacer de las dos formas, podemos hacerlo de la que queramos. O lo hacemos de esta forma, buscando P1, P2, P3, o lo hacemos directamente con la fórmula total, con potencia total, con V total y con intensidad total. En definitiva es lo mismo, porque vamos a tener que buscar el voltaje total y en este caso la intensidad total. ¿Vale? Recordad que la intensidad total es la suma de todas las intensidades y el voltaje es siempre el mismo. Aquí en este caso es 6 voltios, por ser paralelo, ¿vale? ¿Cómo lo he hecho yo? Yo lo que voy a hacer es la primera fórmula, ¿vale? Voy a hacer potencia total es igual a P1 más P2 más P3. ¿Por qué me interesa hacerlo de esta fórmula? Bueno, pues en realidad porque como también me pide el problema que haga P1, pues entonces digo, mira, pues ya le hago todos los P y
Y directamente buscando el P total ya también sacaría el P1, porque yo tengo que hacerlo, ¿vale? Para sumarlo. Por tanto, vamos a buscar potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4 y lo vamos a sumar. Y ya sabríamos cuánto es la potencia total. Recordad que potencia es igual a V por 1. Por tanto, potencia 1 es igual a V1 por I1. ¿Vale? Potencia 1 es igual a voltaje 1 por intensidad 1. Bien, vamos a empezar. La potencia 1 es igual a V1 por I1, lo que os acabo de explicar, que es igual a 6 voltios. Recordad que el voltaje es el mismo porque estamos en paralelo, por tanto siempre va a ser 6 voltios. Y la intensidad la tenemos que buscar con nuestra querida ley de Ohm. Recordad que la intensidad es voltaje partido de resistencia. Ponemos el dedito aquí en la que estamos buscando y voltaje partido de resistencia. Por tanto, sabemos que intensidad 1 es igual a V1, que es 6 voltios, y la resistencia 1. La resistencia 1 también la tenemos, que no nos da problema, que es un ohmio. Por tanto, sabemos que la intensidad 1, haciendo la división, es 6 amperios. Tenemos que P1 es igual a 6 voltios, que lo teníamos aquí, por 6 amperios, ¿vale? También lo tenemos aquí, que es igual a 36 vatios. Recordad que esta es la fórmula. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho esta para buscar la intensidad, ¿vale? Y poder meterla dentro de la fórmula que es la importante. Bien, bueno, pues ya sabemos la P1. P1 es igual a 36 vatios. Vamos a hacer la P2. ¿Qué pasaba con la P2? Que como el fusible no lo había soportado, quedaba anulado. Por tanto, P2 es 0. No existe para nosotros ahora. Vamos a irnos directamente con P3. P3, misma fórmula. Recordad que potencia es igual a V por I. En este caso, P3 es igual a V3 por I3. La V es la misma, siempre, 6 voltios. Y intensidad 3. Recordad que como no tenemos la intensidad del 3, tenemos la resistencia, tenemos el voltaje, pero no tenemos la intensidad. Tenemos que hacerlo. Nos vamos a nuestra ley de Ohm y vemos que intensidad es igual a voltaje partido de resistencia. Aquí intensidad 3 igual a voltaje 3 partido de resistencia 3, que es igual a 6 voltios partido de 2 ohmios. ¿Por qué? Porque la V3 sabemos que es la misma, 6, y la resistencia 3 también nos la da, que es 2 ohmios. El problema. Por tanto, lo dividimos y es 3 amperios. ¿Vale? Estos 3 amperios los metemos en la fórmula que estamos buscando, que es la de P3, que es la fórmula importante. Por tanto, P3 es igual a 6 por 3, que es la intensidad, 3, igual a 18 vatios. Y ya nos vamos con nuestra última. La última, ¿cuál es? P4, el último de la última rama. En este caso, V4, sabemos que es 6 voltios porque ya lo hemos dicho por saciedad. Y la intensidad 4 la teníamos nosotros que la habíamos hecho antes. ¿Lo veis? Intensidad 4 la habíamos hecho nosotros antes. Y hemos dicho que era un amperio, por tanto, no volver a hacerla y así ganamos tiempo. Es un amperio, por tanto, la fórmula sería P4, potencia 4 es igual a 6 voltios por 1 amperio, que es igual a 6 vatios. Bueno, pues en este caso ya tenemos la P1, que es 36 vatios, la P2, que es 0, que aquí no lo vamos a contabilizar, porque ya recordáis que el fusible no lo soportó, P3, que es 18 vatios, P4, que es 6 vatios. ¿Qué se hace con las tres que nos han quedado? Con 36 vatios, con 18 vatios y con 6 vatios. Bueno, pues con esto lo que hay que hacer es sumarlo. Y sumamos para que nos dé la P total, porque recordad que estábamos buscando la potencia de cada rama. Ahora tenemos que sumarla para decirle, para responder a la pregunta, que era la potencia total. Potencia total, recordad que potencia total era igual a la suma de todas las potencias. Y lo hacemos. Sustituimos 36 vatios más 18 vatios más 6 vatios es igual a 60 vatios. Por tanto, el problema tiene las dos soluciones. Me refiero, para que no me explico bien, para que no os liéis. El problema hay que responderlo dos veces. Hay que responder
a la P total y a la P1, porque nos hacen dos preguntas diferentes. La P total es 60 vatios y la P1 es 36 vatios, que la hemos buscado para hacer la P total. Bueno, pues todo, esto es todo, ¿vale? Recordad que tampoco es tan difícil, que podéis, que sois capaces de esto y de mucho más. Y que lo más importante de todo es que tengáis súper clara la ley de Ohm, y el triangulito hecho. En el momento que pongáis el dedo en lo que estamos buscando, ya os sale automáticamente la fórmula que tenéis que utilizar, ¿vale? Mucha suerte. Hasta luego.